Época barroca española. Primera parte, el esquema. El barroco, evolución de la cultura renacentista del siglo XVII. Fenómeno cultural cuyas manifestaciones artísticas y literarias, a diferencia del equilibrio y serenidad propias del Renacimiento. El descontento general y la falta de autoridad de los gobiernos y de los monarcas desembocaron en graves problemas políticos. A medida que se acentuaba la decadencia española, Francia pasaba a ocupar la supremacía en el concierto de las naciones europeas. Las artes y literatura del barroco. Hay diferentes tipos. Religioso. Se mantiene el espíritu de la Contrarreforma apoyada por el desarrollo de la Compañía de Jesús y las frecuentes canonizaciones de santos españoles dan pie a grandes fiestas y solemnidades. Desengaño. Según el temperamento de cada uno, el desengaño se manifiesta en un pesimismo satírico, como en Quevedo o en reflexión especulativa. Exageración. Derivada también de ese sentimiento de desengaño, existe la tendencia o la desmesura a la exageración en todo, con lo cual se oculta y enmascara la realidad. Literatura española del barroco. Características. Cabe destacar la variedad y diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle, el afán de atraer a un público amplio, de lo que es ejemplo el auge de la comedia, nueva lópesca. De la preocupación sensual dominante en el siglo XVII, se pasa a un énfasis en los valores morales y lo didáctico. Literatura española del barroco. ¿Qué es? La literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega, en la década de 1580, hasta bien entrado el siglo XVII. El siglo más característico del barroco literario español es el XVII. Los géneros. Los géneros se mezclan. Convive en Góngora la poesía lírica del estilo sublime de la fábula de Polifemo y Galeta, que hace virtud de la dificultad. Quevedo cultiva los poemas metafísicos y morales más trascendentes, el tiempo que escribe sobre asuntos de carácter bajo y hasta chocarrero. El teatro. El teatro barroco español configura una escena popular y que ha perduado como producción clásica para el teatro futuro. Como toda literatura barroca, se escribe en una época de esplendor, que recibe el nombre genérico de Siglo de Oro. Contexto histórico barroco. El barroco español se produce en medio del Siglo de Oro de la literatura española. Felipe II, hijo de sucesor de Carlos V del Sacro Imperio Romano y de España, tomó posesión del trono español en 1556. España interviene en la Guerra de los 30 años. Felipe IV otorga el poder de conde duque de Olivares, quien trata de mantener la supremacía española frente a Francia en la guerra iniciada en 1635 y el dominio en los Países Bajos. Con Carlos II, sin descendencia, nombra como heredero a Felipe de Anjou, futuro Felipe V, nieto del francés Luis XIV, lo que dio origen a la Guerra de Sucesión Española. Características del barroco. El barroco se instala un pesimismo cada vez más acentuado, unido al carácter desenfadado que dan testimonio a las comedias de aquella época y las truhanerías en las que se basan las novelas picarescas. El desengaño. Como los ideales renacentistas fracasaron y el desengaño continúa y surge en la literatura, que recuerda a la de los 2 siglos antes con la danza de la muerte o las coplas a la muerte de su padre de Manrique. El conocimiento es una paradoja laberíntica, pues el lenguaje engaña, pero a la vez es la única vía de conocimiento. El barroco también se caracteriza por tener vértigo, por la inmensidad del cosmos, sin límite. También se da la pérdida de confianza en los ideales renacentistas y en la fe de las capacidades del ser humano. Actitud de los escritores. Ante la crisis barroca, los escritores españoles reaccionan de varias maneras, evadiéndose, satirizando la realidad, con estoicismo y moralizando. El teatro. ¿Cómo eran? Actuaban en sitios abiertos y los espectadores estaban de pie. Los escenarios eran simples y las carteleras duraban poco colgadas. Los autores del teatro. Pedro Calderón de la Barca ha contribuido a la literatura española con un gran número de autos sacramentales, de entre los que destaca el Gran Teatro del Mundo. La segunda parte. La comedia nueva. Caracterización,
ruptura de las reglas, estructura y justicia poética, el género. Lectura general para todos los grupos. Entre los años 1550 y 1660, Europa vivió una etapa de decadencia, pero se trata de un periodo excepcional en la cultura, especialmente en España, donde hubo el Siglo de Oro. A finales del siglo XVI, en España, Italia, Inglaterra y Francia se instalaron los primeros locales de teatro. El tema era una comedia moderna para un público urbano, aristócratas y burgueses. Trataban de ideales de vida, la historia de su pueblo, las acciones más heroicas. Dos importantes escritores de teatro fueron Lope de Vega y William Shakespeare. El teatro de esta época nos ha dejado miles de comedias y algunas inolvidables obras literarias. La comedia. Nuestro siglo de oro se le engloba bajo el título genérico de comedia, todo y que en algunas ocasiones los dramaturgos la llamaban tragicomedias o tragedias. Significaba obra o pieza teatral. La temática. Uno de los caracteres más usados del drama es la pluralidad temática. Buscan argumentos de la literatura contemporánea, medieval o antigua. Encontramos temas que proceden de la tradición medieval, de la historia universal y española antigua y moderna, y temas renacentistas. Lope de Vega no creó un nuevo teatro de la nada, ya habían piezas teatrales. En todos los dramaturgos anteriores a Lope encontramos, entre otros, dos rasgos comunes. Él supo hacer desde el comienzo casi de su carrera dramática un teatro nacional. Lectura individual para cada grupo. La comedia nueva fue creada por Lope de Vega y otros dramaturgos. Se la distinguía de la obra teatral clásica y estaban pensadas para un tiempo moderno y dirigida a unos espectadores con gustos distintos teatros. Lope de Vega hizo una obra llamada Arte Nuevo de hacer comedia en este tiempo, y su fórmula se consolidó y los españoles se pensaban que era mejor que el teatro que había existido en Grecia y Roma. Conculación de las normas. Cambiaron bastantes normas clasicistas. 1. Había más de una acción en la comedia, acostumbraban a ser dos, pero que fueran complementarias. Lo importante era que no fuera episódica. 2. En el teatro no se podía cambiar la unidad del tiempo, no podía superar las horas de un día, ni la unidad del lugar, no podía suceder en distintos lugares. En la comedia nueva no se respetaron estas unidades, porque quiso imitar la vida, reflejar la realidad. Se necesitaba un tiempo limitado y distintos lugares. Los saltos temporales se situaban en los entreactos y la diferencia entre temas y tonos para que el espectador entendiera mejor en qué momento están. La estructura y justicia poética. Las comedias desarrollan historias donde los protagonistas, un galán y una dama, quieren tener una relación amorosa, pero tienen muchas dificultades para conseguirlo. Determinadas circunstancias hacen imposible la unión. Como los espectadores saben que terminará bien, quieren ver cómo se resolverán todos estos problemas. La intriga está constituida por los obstáculos que dificultan la relación amorosa y la boda. Estas serán vencidas, pero medio de ingeniosas estrategias cuyo objetivo es casarse. A veces el proyecto amoroso es ilícito. Un hombre poderoso pretende seducir a una doncella o mujer casada. Otro tipo de comedia puede ser en el mundo contemporáneo, en la Edad Media, en tierras españolas o extranjeras. Como más lejana, más facilitaba la reflexión del espectador. También habían obras religiosas, tomadas de la Biblia, de las vidas de santos o de leyendas piadosas. Todas estas comedias siguen el mismo modelo estructural antes descrito y están regidas por un mismo criterio ejemplarizador. La actuación en la obra teatral parte de un principio, denominado justicia poética, por el cual el tema está supeditado a un propósito moral que, en el desenlace, premia o castiga el comportamiento de los personajes. El malvado nunca podría triunfar, sino que debe ser castigado. El principio de la justicia poética concatena a los hechos representados en la comedia según una relación de causa-efecto. El desenlace ejemplificador afecta a la clasificación estructural de las obras, que se llamaban comedias puras, el desenlace era feliz y amable, o tragedias, si el final estaba marcado por la desgracia. En el barroco, las obras se vuelven mixtas. Esto obliga a definir los tres grandes subgéneros barrocos: la tragedia, la comedia y tragicomedia. El género. Habían tres tipos: la comedia, la pieza de asunto más o menos amable y cotidiana;
rica en pasajes cómicos y con desenlace feliz, cuyos personajes pertenecían a la clase media y el pueblo. 2. La tragedia, protagonizado por Noble y Reyes, cuya acción severa conduce a un desenlace desdichado y funesto, para provocar la compasión o el escarmiento en el espectador. Tragicomedia, el más usado para clasificar textos teatrales en el siglo XVII. Se designaba la pieza típicamente barroca, cuyos rasgos eran imprecisos, derivados de la mezcla de componentes trágicos. Temas. El sentimiento amoroso genera gran parte de los motivos argumentales en las comedias barrocas. Los personajes lo viven como una pasión irracional, que los impulsa a emprender aventuras osadas. En la comedia predomina el enfoque neoplatónico del sentimiento. Los personajes. Habían distintos tipos de personajes. Eleuterio, el autor. Agustina, la esposa de Eleuterio. Mariquita, hermana de Eleuterio. Hermógenes, crítico teatral pedante. Pedro de Aguilar, prototipo de ilustrado. Antonio, hombre culto. Serapio, aficionado al teatro, y Pipí, camarero. Gracias y esperamos que os haya gustado.